Emilio, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación y un saludo a quienes siguen esta transmisión. Gracias, Emilio Godoy, periodista de investigación, especializado en ambiente y energía, y de quien, pues, compañeros del oficio me dan las mejores referencias en cuanto a la seriedad y la puntualidad de sus trabajos de investigación. Emilio, ¿qué opinas de lo que se dijo ayer en la sección de quién es quién en las mentiras de la semana, en el que incluyeron tu trabajo titulado Sedena utilizó el glifosato en viveros para comunidades? ¿Qué respondes? Sí, Julio, mira, es una no negación, llamaría yo. Yo revisé la versión estenográfica y en ningún momento cuestionan en investigación, como ha ocurrido en otros casos, como en la vez anterior con la investigación sobre residuos nucleares en Laguna Verde. No pueden desmentir la publicación porque son sus propios datos. Todo esto proviene de información generada por Bienestar y por Sedena que hice por medio del sistema de transparencia. Ahí están las compras, a quién le compraron, cuánto pagaron, dónde lo usaron. Entonces es un poco surrealista que el gobierno desmienta o niegue la propia información que genera, ¿no? Entonces, esto nos lleva allá a la frase que se ha vuelto hasta chusca de tengo otros datos, ¿no? Bueno, habría que ver cuáles son esos datos y cuál es la fuente de esos datos. Mis investigaciones están basadas en hechos y datos duros, están documentadas. Generalmente son documentos elaborados por el propio gobierno. No solo este gobierno, sino el anterior también. Uh-huh. En esta investigación que hiciste, nos dices que con datos provenientes del propio gobierno, ¿qué es lo que se asienta y por qué el gobierno, pues, no reconoce estos datos, Emilio? Lo que ha quedado plasmado ahí es cómo históricamente Sedena ha sido un usuario fuerte de glifosato. El origen de esta investigación es una pregunta que me planteé luego del decreto de prohibición de diciembre de 2020, y es, ¿qué dependencias federales han consumido glifosato? Entonces, hice una serie de solicitudes de información a un grupo de dependencias, entre ellas algunas obvias, las dueñas de infraestructura, Sedena, Semar, Comunicaciones y Transporte, etcétera. Y ahí empezaron a salir resultados muy interesantes, entre ellos los de Sedena, que ha comprado mucho glifosato en una década y los ha aplicado en sus viveros. Y lo que más me llamó la atención fue que los aplicara en viveros recién construidos para abastecer a Sembrando Vida. Y entonces ahí entra el asunto de la incongruencia, ¿no? Un gobierno que presume de un programa agroecológico que tiene más virtudes laborales que ambientales. Quiero mencionar eso también. Y entonces resulta que esa cadena de producción, que tiene que ver desde el origen de la semilla hasta dónde lo plantas y cómo lo plantas, tenía agujeros notables. Hay que recordar que Bienestar le dio a Sedena unos 700 millones de pesos para montar estos videros y ponerlos a funcionar para que les dieran plántulas. Y nadie se tomó la molestia de revisar toda la cadena, pues lo que le duele al gobierno, ¿no? La exhibición de unas prácticas consuetudinarias, por así decirlo, que chocan con lo que el gobierno quiere vender del programa, ¿no? En Bienestar nadie se molestó en checar cómo producían las plántulas y quizás Sedena no se deja supervisar por nadie, ¿no? Tomando en cuenta las condiciones en las que ha operado, no solo bajo este gobierno, sino también bajo los anteriores. Entonces es un problema de supervisión, es un problema de estructuras, es un problema de monitoreo. Y aquí hay también otros dos elementos.
En mi investigación nunca dije que lo echaron a las plantas, como el gobierno quiere o pretende decir. Eso no aparece en ninguna parte del reportaje. Yo los invito a que lo revisen y lo verifiquen por su cuenta. Hay, además de todo este contexto, lo que tú has investigado es que en otras áreas y en otros lugares también se está utilizando este famoso glifosato o solo te concentraste en lo relacionado con Sedena. No, yo quería supervisar todo lo que el gobierno había comprado y hay dos datos reveladores. A pesar de la prohibición de diciembre, CFE compró glifosato en mayo para aplicar en subestaciones eléctricas. Por lo visto, al señor Bartlett no le ha llegado el memo, ¿no? Y luego Diconsa, otro fuerte consumidor de glifosato, adquirió muchos litros, docenas de litros, para aplicar en sus instalaciones. Recuerden que Diconsa posee bodegas diseminadas por todo el país para surtir a sus tiendas. Y entonces ahí la hipótesis es que Diconsa pudo haber distribuido alimentos potencialmente contaminados con glifosato. Recuerden, hay una investigación de hace algunos años de la UNAM, que galletas, etc. Estos dos casos son los más llamativos, claro, con el de Sedena. Emilio, tú eres periodista independiente, no es que trabajes específicamente en el Universal, sino que ahí publicaron tu investigación, ¿así es? Así les presenté el tema con las evidencias, les llamó la atención y lo trabajamos, ¿no? La redacción, la edición, las preguntas. Hablé con el editor sobre las reacciones que había generado y eso. No hubo mucho ruido. Se movió bien el reportaje, tuvo una buena circulación, una buena aceptación. Y después de la conferencia matutina de ayer, Emilio, se escucha mal el editor y no iba a haber una Ajá. Emilio, no estamos captando bien lo que nos dices porque está mal la conexión de internet. A lo mejor si puedes quitar la cámara y solo quedarte con el sonido, eso haría que pudiera fluir mejor la voz y que pudiésemos escuchar con más claridad. Ahí está. Sí, ya detuve video. A ver. Sí. Ya detuve video. ¿Está mejor así? Muy bien. Perfecto, sí, así está mejor. Sí, el video consume banda, mucha banda. Sí. Entonces te decía que luego de la aparición del reportaje hablé con el editor y la investigación circuló bien y no hubo reacciones del gobierno. Yo consulté a los tres involucrados, ¿no? A Albores, de Semarnat, a Bienestar y a Sedena. En ninguno de los tres casos obtuve respuesta. Esa es otra cosa llamativa de los canales de comunicación de este gobierno. Y luego de la mención de ayer en la conferencia matutina, volví a hablar con el editor. Me parece que del periódico no va a haber una respuesta. Y de mi parte, pues ahí está la investigación, ¿no? El trabajo habla por sí solo, habla por sí mismo. Y he preferido, y esto también en relación con la investigación anterior sobre residuos nucleares en Laguna Verde, no entrar a ese circuito de debates. Tú lo hiciste muy bien sobre la investigación de esta área natural. Lo dejaste muy en claro y creo que en nombre del gremio planteaste nuestros puntos en ese sentido. Y el problema de fondo es este. Es virtualmente imposible tener un diálogo serio sobre cualquier tema con este gobierno. Ese es un obstáculo mayor y por eso prefiero no pedir derecho de réplica o meterme en ese debate.
que el trabajo hable por sí mismo, voy a seguir investigando, voy a seguir haciendo revelaciones. En suma, voy a seguir haciendo mi trabajo. Bien, Emilio. Pues Emilio, muchas gracias por esta exposición de lo que es tu trabajo, de lo publicado, que como dices, pues ahí está para el análisis, con los datos y las referencias específicos. Y bueno, pues estamos atentos a lo que siga y aquí hay un micrófono para cualquier señalamiento, explicación o información que quieras difundir, Emilio Godoy. Muchas gracias, Julio. Te reitero el agradecimiento por la invitación y seguimos al habla. Muy bien. Gracias, Emilio Godoy.